Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mute y hoy voy a estar hablando de una situación que realmente está siendo la gran noticia de los últimos días y se trata de la sistemática destrucción de las exportaciones en Argentina. Vamos a ver algunas noticias que son tremendas y que ponen de manifiesto la compleja situación del que en algún momento supo llamarse el granero del mundo, que no está ni de lejos de las exportaciones que solía tener el país y que cada vez se achica más el mercado, cada vez se exporta menos y obviamente cada vez repercute más en la economía, que esto golpea a todos por igual. Pero lo más llamativo es que el golpe de gracia que ha dado el gobierno esta vez es que ha impedido las exportaciones de maíz. O sea, algo impensado. En cualquier país, más todavía con esta situación, cualquiera podría pensar que los gobiernos están ayudando a las exportaciones, que sea más fácil, que sea más simple, pero en Argentina se han prohibido, llegando al punto de que en este momento hay actualmente un paro. Vamos a estar viendo todo esto en las siguientes noticias. Pero bueno, antes de empezar, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Miren esto que es la primera noticia, realmente una locura. Dice: ¿cómo en Venezuela Alberto Fernández prohíbe la exportación de maíz hasta marzo del 2021? Algo que parece una locura, pero es una realidad. Dice: el kirchnerismo determinó la suspensión de las exportaciones de maíz con la excusa de asegurar el abastecimiento interno para los sectores que utilizan la materia prima. Se espera una dura contracción de la oferta y suba de precios. Y justamente el gobierno pareciera negar toda la realidad empírica de cómo funciona la economía a nivel mundial, porque justamente al cerrar las exportaciones y haber menos gente que demande esta materia prima, lo que va a hacer es que el precio suba por las nubes y realmente va a ser imposible acceder a la gente que es del mercado local a que pueda hacer compras, por ejemplo, del maíz. Entonces pareciera ser que todas las ideas que se les ocurren son realmente lo opuesto a lo que se quiere lograr. Lo lógico hubiera sido que si se necesita que el mercado local sea abastecido, que se baje el precio, logrando exportar más, no haciendo esta ridiculez. Y por eso vemos, como decía al principio, que se está generando una destrucción masiva de las exportaciones del país, que justamente es la base de la economía o prácticamente de cualquier economía. Y medidas como esta lo único que generan son que cada vez se achiquen más las empresas que son exportadoras, que cada vez el comercio sea menor. Y obviamente una repercusión interna porque son menos empresas que abastecen a estas que exportan, menos puestos de trabajo, más pobreza, siempre apuntando a lo mismo. Entonces realmente es extraño porque estas medidas en ninguna parte del mundo se tomarían y acá sí, genera dudas. Y obviamente también trae problemas de toda índole. Miren esta noticia de hoy, referente a la anterior, dice: el campo anunció un paro de 72 horas en rechazo al cierre de las exportaciones de maíz. Es que es lo lógico. Realmente no puedo creer que pasen este tipo de cosas en Argentina. Es el mundo del revés. ¿Qué país se le cruza semejante idea totalmente ilógica por la cabeza? Pero miren el nivel de destrucción económica de las exportaciones al cual está llegando Argentina, que miren esta nota, explica la situación muy bien. La Argentina exportará este año lo mismo que China en una semana, Estados Unidos en 2 semanas y Brasil en 3 meses. O sea, imagínense lo pequeño que se ha transformado el mercado de las exportaciones en Argentina, que si lo comparamos con estas grandes potencias es realmente ínfimo. Y lo loco es que, si bien hace muchos años sucedió, Argentina era considerado, como decía al principio del video, el granero del mundo. Era uno de los mayores exportadores. De hecho, en algunos productos particulares fue el mayor exportador a nivel mundial. Y hoy en día no sucede, se ha acabado esta situación. Y ha sido obviamente gracias a los gobiernos nefastos uno tras otro que ha tenido el país. Pero incluso sin querer competir con Estados Unidos o China, las dos mayores potencias del mundo, miren la diferencia que ha quedado con Brasil. Y acá mismo lo dice en esta nota: del sueño del granero del mundo a prohibir las exportaciones de maíz y a tener una escasa participación en el comercio internacional. O sea, Argentina se está transformando literalmente en un pequeño grano de maíz al lado de todas las economías mundiales. Cada vez se está contrayendo más, cada vez es más pequeño el mercado, cada vez comercializa menos con los países del mundo y cada vez hay más cosas ilógicas como esto de, por ejemplo, prohibir las exportaciones. ¿En qué cabeza cabe? De hecho, una de las razones totalmente incongruentes por las cuales se quería prohibir que se exporte maíz era para abastecer el mercado local, para obviamente alimentar, por ejemplo, a los novillos y poder después vender carne, que es una de las grandes preocupaciones, es un tema político en Argentina la carne, pero no se dan cuenta que si obviamente solamente se utiliza el maíz para proveer al mercado local,
al no haber un suficiente volumen, no haber suficientes compradores, el mercado, el precio va a subir de una manera exorbitante y esto va a hacer que a los ganaderos les cueste más comprar ese maíz y entonces tengan que comprar a un precio mayor para poder alimentar al ganado y que termine saliendo la carne más cara. El efecto opuesto al que se quiere lograr, pero es algo que no tiene mucha ciencia, o sea, 1 más 1 son 2. No sé por qué se les cruzan estas ideas totalmente contraintuitivas al gobierno. Y en la nota que veíamos dice, el 2020 fue un año negativo para el comercio exterior de nuestro país. O sea, no solo fue castigado el país y los exportadores por la pandemia. Imaginen que hay muchos, por ejemplo, productos que no pudieron ingresar a otros países. Hubo hasta noticias de que, no sé si sería verdad o no, que ingresaba por ejemplo a China carne con trazas de coronavirus que había salido de Argentina. Obviamente fue un año muy particular y ahora el gobierno, en vez de darle un empujón, algún tipo de ayuda para que empiece a aumentar nuevamente las exportaciones, vienen a cerrarlas. No me entra en la cabeza, realmente no lo entiendo. O sea, déjenme en los comentarios qué opinan referente a esto, pero suena a una locura, una aberración. Y miren, según una consultora que estuvo analizando esto, dijo que los magros resultados del año pasado referente a las exportaciones se debieron principalmente a la irrupción de la pandemia, eso es un hecho, pasó en todo el mundo, los confinamientos, que eso si bien pasó en todo el mundo, no fueron como Argentina, Argentina fue la más larga, la peor, y también, muy importante, las condiciones económicas locales, dice que tuvieron un gran impacto sobre la evolución de las cuentas externas. Y además hay que entender algo, justamente Argentina está teniendo un problema brutal con el ingreso de dólares, de hecho hemos visto en videos anteriores cómo el Banco Central se ha quedado prácticamente sin, y una gran cantidad de dólares justamente ingresada por las exportaciones, y ahora el gobierno no quiere que exporten. No entiendo realmente la lógica. Como decía en una de las noticias anteriores, o sea, suena algo al estilo de Venezuela. Y además hemos visto, por otro lado, que todos los exportadores han sido castigados con la brecha cambiaria, o sea, el precio al cual uno puede acceder al dólar contra el precio real es una brecha gigantesca. O sea, imagínense que, para los que sean de otros países y no entiendan cómo esto funciona, que uno, por ejemplo, tiene que pagar para importar un producto, un dólar, no sé, imaginemos a 160 pesos, no importa la moneda, pero después cuando uno lo quiere vender en el mercado local tiene que venderlo a 70. O sea que pierde más o menos la mitad solamente por un tema cambiario, o sea, solamente por una conversión de divisas. Algo que no pasa en ninguna parte del mundo, solo pasa en Argentina. Entonces es imposible importar, es imposible exportar. Es un país que se está paralizando poco a poco. Y acá dice, el aumento de las retenciones en productos agropecuarios y la fuerte suba de la brecha cambiaria, lo que mencionaba antes, a lo largo del año, refiriéndose al año pasado, han tenido un rol significativo sobre los incentivos a exportar. O sea, claramente nadie quiere exportar. Argentina se está quedando sin exportadores. Mientras que los sucesivos endurecimientos del cepo, que ya hablé en reiterados videos, pero tiene que ver con esta brecha cambiaria, en un contexto de reservas netas escasas, como decía, que el Banco Central prácticamente no tiene reservas, y con tendencia descendente, han reprimido aún más las importaciones, que ya de por sí se encontraban en niveles bajos. Miren otra noticia que ejemplifica muy bien lo que sucede. Las exportaciones de Argentina caen casi el doble que las del Mercosur. Y esto es importante para entender lo que vengo diciendo en muchos videos, que esto de que el gobierno se escude, que utilice de excusa la pandemia, es una gran falacia, porque vemos que no ha pasado lo mismo en el resto de la región. Son las malas decisiones del gobierno las que han traído todos estos problemas. De hecho, acá dice que para América Latina, según los informes y los estudios que se han hecho, la caída para las exportaciones debería ser de un 10,5% en América Latina. Para el Mercosur, una caída del 8,4%, y Argentina tuvo una caída del 15%, como decía al principio en la noticia, el doble de lo que se espera para el Mercosur y casi 5 puntos más de lo que se esperaba para América Latina en general. Dice, la poca relevancia de Argentina en las ventas externas globales también se ve reflejada en relación directa con otros países. Incluso según diversos estudios, Argentina es considerado uno de los países o el país capaz más cerrados de la región. Y esto claramente queda ejemplificado en este tipo de situaciones. Y antes hablábamos del campo, pero miren esta noticia para que se entienda que esto es algo todavía más grande que aplica a todo. Crece el desaliento exportador. Esta es una noticia de hace 2-3 días. El gobierno estableció una retención de 4,5% de las exportaciones de autos. Y antes veíamos que el problema, justamente uno de los importantes, eran las retenciones. Y se ponen todavía más retenciones. ¿Quién va a querer exportar en el país? O sea, a la persona que se le ocurra hoy en día, creo que sería una buena idea exportar algo. En cuanto empieza a hacer números, empieza a hacer cálculos, empieza a ver este tipo de noticias, se le van las ganas.
lo único que generan es un desaliento a la actividad emprendedora, a que alguien quiera exportar o importar, solamente consigue trabas, trabas y trabas, y así nos vamos a quedar sin exportadores, sin importadores, y vamos a tener que vivir de lo nuestro, que prácticamente no hay lo nuestro. Ese es el gran problema. Y acá dice que una de las cosas que se podría lograr con esta medida es que una devaluación encarecería las importaciones y abarataría las exportaciones, pero este efecto ahora no sería captado por los productores, por lo que no verían grandes incentivos adicionales para exportar. Es que se toman este tipo de medidas pensando que están haciendo un supuesto bien y nos damos cuenta que no, que es todo lo opuesto. De hecho, según esta nota, la industria automotriz se encuentra paralizada desde las décadas del 90. O sea, estamos en el 2021 y esto está paralizado hace más de 30 años. Es una locura. No tiene lógica. Dice, los impuestos distorsivos y además agregaría extorsivos y las dificultades para exportar tendrían un efecto negativo sobre la hipotética entrada de capitales para invertir en la industria automotriz argentina, que como decía antes, se encuentra paralizada desde la década de 1990, momento en el cual se habían instalado las principales fábricas de automóviles en el país y que están desapareciendo. Y referente a las importaciones, como les decía, lo único que vemos son trabas. Miren esta noticia que tiene 4 o 5 días más o menos, dice: el Banco Central Argentino va a restringir las compras de dólares para las importaciones hasta abril del 2021. O sea, es una noticia peor que la otra. ¿A quién se le ocurren estas cosas? Dice, la Autoridad Monetaria Argentina seguirá restringiendo la adquisición de divisas en el mercado oficial para el pago de importaciones. No puede ser, o sea, nadie puede acceder hoy en día a los dólares, que además, ¿quién es el gobierno para decidir quién puede hacer lo que se le cante con su dinero? Si un empresario decide comprar dólares, justamente para hacer algún tipo de intercambio, para exportar o importar, ¿por qué no va a poder? Cada uno puede comprar lo que se le cante. Díganme ustedes, los que sean otros países, si no sé, en México, en Brasil, en Chile, en Colombia, en España, en el país que sea, les dicen no pueden comprar dólares, está prohibido. Bueno, seguramente la respuesta es que sea que no, porque es un hecho que no. En Argentina sí te pueden decir qué es lo que uno puede comprar o no, a cuánto uno lo puede comprar o no. Hay precios congelados, hay precios máximos, es una locura. Es como que el gobierno quiere ser un dios omnipotente que controla toda la economía. Lo único que se logra es destruir la economía. Pero bueno, me gustaría saber ustedes qué opinan, que me dejen en los comentarios sobre las exportaciones, la importación en el país. Si en otros países, los que sean otros países, se está viviendo algo similar, que el gobierno quiere avanzar sobre las libertades de la gente, de las empresas y tomar decisiones que no les corresponden, siendo incluso capaz hasta en contra de la propiedad privada, como está pasando en Argentina, para entender qué es lo que pasa también en otros países. Y bueno, si les gustó el video, los invito a darle like y me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris y esto es Mate con Mote. Hasta la próxima. Chau.